Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy exploraremos juntos una historia que nunca se ha olvidado. Si alguna vez te has preguntado cómo un pueblo pudo levantar una ciudad sobre lagos, forjar un imperio poderoso y dejar un legado que aún resuena en la cultura actual, esta narración es para ti. A lo largo de este viaje descubriremos los orígenes de los mexicas, la fundación de Tenochtitlán, la grandeza de su triple alianza, su religión, ciencia y arte, hasta llegar a la dramática caída frente a los conquistadores. Esta historia no solo busca enseñarte hechos, sino también invitarte a la calma, a reflexionar y a dormir acompañado de ecos ancestrales. Quédate conmigo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que despiertan la mente y el alma. Capítulo 1. Orígenes y migración mexica. Los mexicas, conocidos también como aztecas, fueron el último gran pueblo en llegar al Valle de México. Su origen, según la tradición, se encontraba en un lugar mítico llamado Aztlán, cuyo significado ha sido interpretado como lugar de las garzas o tierra blanca. Desde allí emprendieron una larga migración, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les ordenó buscar un territorio donde fundar su nueva ciudad. Esta travesía no solo fue física, sino también espiritual, marcada por la construcción de una identidad colectiva. El viaje desde Aztlán estuvo lleno de desafíos, enfrentando territorios hostiles y climas adversos. Los mexicas no eran un grupo numeroso en comparación con otras culturas mesoamericanas ya establecidas, lo que los obligaba a depender de la organización y la disciplina. Avanzaban acompañados por sacerdotes que llevaban consigo símbolos sagrados, como el ídolo de Huitzilopochtli, considerado la fuerza que mantenía unido al pueblo. Cada paso de la migración reforzaba la idea de ser elegidos por su dios. Durante su trayecto, los mexicas pasaron por diversos asentamientos y regiones, estableciendo relaciones temporales con otras culturas. En algunos lugares fueron acogidos y convivieron pacíficamente, pero en muchos otros fueron rechazados y obligados a seguir su camino. Esta dinámica de aceptación y expulsión moldeó su carácter combativo y su necesidad de demostrar fortaleza. La búsqueda del lugar prometido se volvió el eje de su resistencia. La tradición cuenta que los mexicas transportaban consigo el fuego, sagrado, símbolo de continuidad y vida. Este fuego nunca debía extinguirse, pues representaba la protección de Huitzilopochtli y el destino de su pueblo. El viaje era también un ritual permanente, en el cual los sacerdotes interpretaban señales de la naturaleza y augurios divinos. Así, la migración se convirtió en un proceso de purificación y preparación hacia la grandeza futura. En su camino, los mexicas entraron en contacto con pueblos de gran relevancia cultural, como los toltecas. De ellos aprendieron conocimientos en arquitectura, artes y organización militar. Estas experiencias enriquecieron su bagaje cultural y les permitieron absorber elementos que más tarde se integrarían a su propia civilización. Su habilidad para asimilar y transformar lo aprendido se convirtió en una de sus mayores fortalezas. El viaje no fue lineal ni continuo, pues en ocasiones los mexicas permanecieron largos periodos en ciertos lugares antes de proseguir. En estas estadías temporales, adoptaban prácticas agrícolas, construían templos provisionales y mantenían la cohesión social. Sin embargo, la voz de Huitzilopochtli siempre los impulsaba a continuar hasta hallar el destino señalado. Esta combinación de arraigo temporal y movilidad constante los convirtió en un pueblo resiliente. Uno de los episodios más recordados de la migración fue la fundación de un asentamiento en Chapultepec. Allí intentaron establecerse de manera definitiva, pero fueron atacados por pueblos vecinos más poderosos que los expulsaron violentamente. Este fracaso reafirmó su condición de pueblo errante y su destino de superar adversidades. Lejos de debilitarlos, estas derrotas cimentaron un espíritu de perseverancia. Finalmente, los mexicas encontraron refugio temporal en tierras de los señoríos de Culhuacán. Gracias a alianzas matrimoniales con esta nobleza, obtuvieron un lugar donde asentarse y cierta legitimidad política. Sin embargo,
Estas alianzas pronto se tornaron conflictivas por disputas de poder. El rechazo nuevamente los obligó a marcharse, intensificando su búsqueda de un sitio que verdaderamente fuera suyo. El carácter de los mexicas se forjó en esta constante exclusión. A diferencia de otros pueblos que nacieron en condiciones de estabilidad, los mexicas aprendieron desde su origen a sobrevivir en un entorno adverso. La necesidad de imponerse y la fe en un destino sagrado los hicieron disciplinados, guerreros y profundamente devotos. Estas cualidades serían determinantes en su futuro imperial. La migración mexica también estuvo marcada por símbolos y relatos que alimentaron su memoria colectiva. Uno de los más poderosos fue la profecía de encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, signo de que habrían alcanzado la tierra prometida. Esta imagen se convirtió en emblema de su identidad y en la representación visual de su destino divino. Los sacerdotes fueron los guardianes de esta memoria y los encargados de transmitir las instrucciones divinas. Cada derrota, cada expulsión y cada sacrificio eran interpretados como pruebas enviadas por Huitzilopochtli. Bajo esta visión, el sufrimiento no era un castigo, sino una preparación para la gloria. Este sentido trascendental otorgaba fortaleza al pueblo y justificaba cada sacrificio. Durante la migración, los mexicas también aprendieron a moverse en territorios lacustres y montañosos, habilidades que más tarde serían esenciales en el Valle de México. La adaptación a ambientes diversos fortaleció sus capacidades de supervivencia. Lo que para otros pueblos hubiera sido una desventaja, para ellos se transformó en un entrenamiento constante hacia la prosperidad. El peregrinaje fortaleció el vínculo entre el pueblo y sus líderes religiosos, quienes asumieron un papel central en la cohesión social. Los jefes militares también surgieron como figuras clave, ya que era necesario defenderse de ataques enemigos. Así, el poder religioso y militar comenzó a entrelazarse, prefigurando la organización que más tarde caracterizaría al imperio. A medida que avanzaban, los mexicas acumularon un sentido de misión histórica. Sabían que eran portadores de un destino único, distinto al de los pueblos con los que se encontraban. Esta convicción los mantuvo unidos pese a las dificultades. Su identidad, aún en formación, se definía por la promesa de llegar al lugar donde el cielo y la tierra se reconciliarían con su pueblo. La migración mexica, que duró décadas, culminó en la llegada al Valle de México, un espacio dominado por lagos, montañas y poderosos señoríos. Aunque en un inicio fueron recibidos con desprecio y relegados a zonas marginales, los mexicas entendieron que ese territorio era el escenario donde debían cumplir la profecía. Con el tiempo, desde esa posición humilde, se levantaría uno de los imperios más impresionantes de Mesoamérica. Capítulo 2. Fundación de Tenochtitlán. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México, se encontraron rodeados de pueblos poderosos que ya controlaban la región. Los señores de esas ciudades veían a los recién llegados como un grupo menor y molesto, obligándolos a asentarse en tierras poco atractivas. Sin embargo, para los mexicas, aquel territorio tenía un valor especial. Estaba rodeado de lagos y montañas que ofrecían recursos abundantes y posibilidades defensivas. Aceptaron la humillación inicial con la certeza de que allí cumplirían su destino. La tradición cuenta que, en medio de los pantanos, los mexicas presenciaron la señal prometida por Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este momento fue interpretado como la confirmación de que habían llegado al lugar elegido por los dioses. No era una tierra fértil ni cómoda, sino un islote en medio del lago de Texcoco. Aún así, la fe en la profecía los convenció de que allí debían fundar su ciudad sagrada. El año 1325 se considera como la fecha de la fundación de Tenochtitlán, aunque los registros históricos presentan ligeras variaciones. Desde ese instante, los mexicas comenzaron la construcción de un asentamiento que transformaría por completo el paisaje. Con esfuerzo y disciplina, iniciaron el drenaje de zonas pantanosas
y la edificación de plataformas firmes. La ciudad, nacida en un entorno hostil, se convirtió en símbolo de resistencia y creatividad. Los mexicas idearon un sistema agrícola innovador conocido como chinampas, que consistía en islas artificiales hechas con tierra y vegetación. Estas estructuras flotantes les permitieron cultivar maíz, frijol, calabaza y otras plantas en abundancia. La producción agrícola superó las necesidades básicas y aseguró la supervivencia de la población. Las chinampas fueron una muestra temprana del ingenio que caracterizaría a Tenochtitlán. La ciudad comenzó a crecer organizada en calzadas, canales y barrios con una planificación que mostraba la influencia de tradiciones mesoamericanas anteriores. Cada espacio estaba pensado tanto para la vida cotidiana como para el culto religioso. El centro ceremonial se erigió como el corazón espiritual y político, con templos dedicados a las principales deidades mexicas. Desde el inicio, la unión entre lo sagrado y lo terrenal marcó la identidad de la ciudad. El trabajo colectivo fue fundamental en la construcción inicial de Tenochtitlán. Todos los hombres y mujeres participaban en el levantamiento de casas, templos y sistemas hidráulicos. La organización comunitaria, guiada por los líderes religiosos y militares, permitió que el pequeño islote se transformara rápidamente en un núcleo urbano. La colaboración y el sacrificio individual por el bien común fueron valores que consolidaron la cohesión social. Las relaciones con los pueblos vecinos siguieron siendo tensas, ya que muchos veían con desdén el asentamiento mexica. Para sobrevivir, los mexicas aceptaron someterse como vasallos a señoríos más fuertes, pagando tributos y ofreciendo servicios militares. Esta situación de dependencia, aunque humillante, les brindó tiempo para consolidar su ciudad. Aprendieron de sus vecinos y al mismo tiempo fortalecieron su disciplina interna. En los primeros años, los mexicas edificaron templos modestos y chozas de materiales sencillos. Sin embargo, la visión de sus líderes siempre fue grandiosa. Soñaban con una ciudad imponente que reflejara la grandeza de sus dioses. Con el tiempo, los templos se ampliaron, las casas se reforzaron y los canales se multiplicaron. La ciudad se transformó en un espacio en constante expansión y renovación. El lago de Texcoco, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la principal defensa de la ciudad. Los accesos estaban controlados por calzadas largas y estrechas, lo que dificultaba las invasiones. Además, los canales internos funcionaban como rutas de transporte mediante canoas, facilitando el comercio y la comunicación. La relación con el agua definió la vida cotidiana y el carácter único de Tenochtitlán. La fundación de Tenochtitlán también implicó el fortalecimiento del culto a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra. En honor a él, se erigió el primer templo principal, que sería ampliado en generaciones posteriores hasta convertirse en el gran templo mayor. La ciudad no era solo un espacio de residencia, sino también un lugar de peregrinación y devoción religiosa. La espiritualidad se convirtió en la base de su desarrollo urbano. Los mexicas organizaron la ciudad en barrios llamados calpulis, que reunían a familias unidas por lazos de parentesco y trabajo. Cada calpulli tenía sus propias responsabilidades, desde la agricultura hasta la construcción y la defensa. Esta organización social permitió que la ciudad creciera de forma ordenada y que cada individuo se sintiera parte de un proyecto común. La pertenencia al calpulli definía la vida de cada ciudadano. La fundación de Tenochtitlán marcó el inicio de una nueva etapa para los mexicas. De ser un pueblo errante y despreciado, pasaron a convertirse en constructores de una urbe destinada a dominar la región. El orgullo de haber creado algo grandioso en condiciones adversas fortaleció su identidad. La ciudad misma se convirtió en testimonio del cumplimiento de la profecía y del poder de la voluntad colectiva. La ubicación de Tenochtitlán no solo ofrecía defensas naturales, sino también oportunidades comerciales. Al estar en el centro del valle, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro entre distintas rutas y pueblos.
Con el tiempo el comercio crecería hasta transformar la ciudad en un centro económico vital. Pero incluso en sus primeros años, los mexicas comprendieron que su posición estratégica era una ventaja decisiva. El simbolismo de la fundación permaneció profundamente arraigado en la memoria mexica. La imagen del águila sobre el nopal se convirtió en emblema de su poder y legitimidad. Cada generación recordaba que la ciudad había nacido por mandato divino, lo que otorgaba una fuerza moral inquebrantable. Así, la identidad política y religiosa se fundieron en la misma raíz. En pocas décadas, lo que había comenzado como un pequeño asentamiento en un islote precario se transformó en una ciudad organizada y próspera. Tenochtitlán no era todavía el imperio que llegaría a ser, pero su fundación sentó las bases de una civilización capaz de imponerse sobre todos sus rivales. La ciudad emergía como un símbolo de resiliencia, ingenio y fe en el destino sagrado del pueblo mexica. Capítulo 3. La Triple Alianza y la expansión. Tras consolidar su ciudad en medio del lago de Texcoco, los mexicas aún se encontraban bajo la dominación de Azcapotzalco, uno de los señoríos más poderosos del valle. Durante años fueron vasallos, obligados a pagar tributo y a servir como guerreros en las campañas tepanecas. Esta subordinación, aunque pesada, les permitió adquirir experiencia militar y conocer la organización de sus enemigos. La tensión creció hasta convertirse en un conflicto inevitable. El gobernante de Azcapotzalco, Tezosomoc, había permitido el crecimiento de los mexicas a cambio de lealtad y servicios. Sin embargo, tras su muerte, el nuevo señor Maxtla trató a los mexicas con desprecio y violencia. La presión sobre Tenochtitlán se volvió insoportable. A sus líderes a buscar aliados estratégicos. Fue en ese contexto cuando los mexicas decidieron rebelarse contra sus antiguos dominadores. Para enfrentar a Azcapotzalco, los mexicas sellaron una alianza con dos señoríos rivales, Texcoco y Tlacopan. Texcoco, bajo el liderazgo de Nezahualcóyotl, era un centro cultural y militar de gran prestigio, mientras que Tlacopan aportaba fuerza adicional en la región. Esta coalición, conocida como la Triple Alianza, se fundó en 1428 y cambió radicalmente la balanza de poder en el valle. La guerra contra Azcapotzalco fue intensa y decisiva. Las fuerzas combinadas de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan lograron derrotar a los tepanecas en una serie de batallas que culminaron con la destrucción de su hegemonía. Con esta victoria, los mexicas pasaron de ser vasallos a convertirse en actores principales de la política mesoamericana. El triunfo marcó el inicio de una era expansiva. La Triple Alianza estableció un sistema de cooperación militar y económica. Aunque en teoría el poder se repartía entre los tres señoríos, en la práctica Tenochtitlán asumió progresivamente un papel dominante. Texcoco se destacó en lo cultural y jurídico, mientras que Tlacopan tuvo un rol más limitado. El reparto de los tributos seguía una proporción que favorecía cada vez más a los mexicas. Consolidada la alianza, los mexicas comenzaron una serie de campañas militares hacia los pueblos vecinos. El objetivo era asegurar el control de rutas comerciales, fuentes de tributo y territorios fértiles. Cada victoria incrementaba la riqueza de Tenochtitlán y reforzaba su prestigio. La guerra se convirtió en el medio principal para expandir el poder y mantener cohesionada la alianza. Los pueblos conquistados estaban obligados a pagar tributos en especie, que incluían alimentos, algodón, cacao, plumas preciosas, piedras preciosas y esclavos. Este sistema no solo fortaleció la economía mexica, sino que también generó resentimiento entre los sometidos. El peso del tributo era tan alto que muchos pueblos esperaban cualquier oportunidad para liberarse del dominio mexica. Las campañas militares no solo buscaban riqueza, sino también prisioneros para los sacrificios rituales. La religión y la política estaban profundamente entrelazadas, y la necesidad de alimentar al sol con sangre humana justificaba las guerras. Esta práctica dio origen a las llamadas guerras floridas,
enfrentamientos planificados cuyo objetivo principal era la captura de cautivos. La expansión se sostenía tanto en lo material como en lo espiritual. El ejército mexica se convirtió en una fuerza temida en toda Mesoamérica. Estaba organizado de manera jerárquica y permitía la movilidad social. Un guerrero podía ascender en la escala social si capturaba suficientes enemigos. Este incentivo convirtió la guerra en un camino de honor y prestigio personal. La disciplina, el valor y la lealtad eran los pilares de su poderío militar. La alianza también fortaleció las instituciones internas de Tenochtitlán. Los recursos obtenidos permitieron la construcción de templos, palacios y obras hidráulicas que embellecieron la ciudad. Cada tributo recibido se redistribuía en parte para la élite y en parte para sostener los grandes proyectos colectivos. La capital mexica se transformó en el corazón político y económico de la región. Los aliados Texcoco y Tlacopan aceptaron el protagonismo creciente de los mexicas porque también se beneficiaban de las conquistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la balanza se inclinó claramente hacia Tenochtitlán. Su ubicación estratégica en el lago, su ejército disciplinado y su ambición expansiva la convirtieron en la ciudad dominante. La Triple Alianza fue en realidad el inicio del Imperio Mexica. Bajo este sistema, el control territorial se extendió mucho más allá del Valle de México. Las campañas llegaron hasta regiones lejanas como Oaxaca, Guerrero y la costa del Golfo. El imperio se convirtió en una vasta red de pueblos, tributarios que enviaban riquezas hacia la capital. El prestigio de Tenochtitlán se expandió al mismo ritmo que sus dominios. El crecimiento territorial implicó también la integración de distintas culturas bajo el poder mexica. Cada pueblo conservaba sus costumbres, pero debía rendir obediencia a Tenochtitlán. Esta diversidad enriqueció la vida cultural del imperio, aunque también generó tensiones. El mosaico de lenguas y tradiciones coexistía bajo una autoridad central cada vez más imponente. La Triple Alianza no fue solo un pacto militar, sino un sistema político que reorganizó el poder en Mesoamérica. Permitió que los mexicas pasaran de la marginalidad a la supremacía en pocas décadas. La combinación de habilidad militar, visión estratégica y uso religioso de la guerra les otorgó una posición de dominio sin precedentes. Tenochtitlán comenzó a consolidarse como el centro de un imperio. En menos de un siglo, la ciudad que había nacido en un islote precario se transformó en la capital de una vasta red de territorios sometidos. La Triple Alianza fue el motor que impulsó esta transformación, asegurando tanto la riqueza como el poder militar. Desde entonces, los mexicas dejaron de ser vistos como un pueblo emergente y se convirtieron en los amos indiscutidos de gran parte de Mesoamérica. Capítulo 4. Gobierno, sociedad y jerarquías. El sistema de gobierno mexica estaba encabezado por el Güey Tlatoani, título que significaba el gran orador. Este gobernante era elegido entre la nobleza por un consejo de señores y sacerdotes, aunque en la práctica la sucesión tendía a concentrarse en ciertas familias. El Tlatoani no solo tenía funciones políticas, sino también religiosas y militares, pues representaba la voluntad de los dioses en la tierra. Su figura concentraba el poder supremo del imperio. El Güey Tlatoani era asistido por un consejo compuesto por nobles de alto rango y jefes militares. Este cuerpo colegiado tomaba decisiones en asuntos de guerra, tributo y justicia, asegurando que la administración fuera eficiente. Aunque el poder del Tlatoani era central, debía mantener el consenso entre las élites para evitar conflictos internos. La estabilidad del gobierno dependía de este delicado equilibrio. La nobleza, llamada Pipiltín, formaba el sector privilegiado de la sociedad mexica. Eran descendientes de los fundadores y ocupaban los cargos más importantes en la administración, el ejército y la religión. Sus privilegios incluían el derecho a vestir con telas finas, poseer tierras y recibir tributos. Esta élite se encargaba de mantener la tradición y de garantizar la continuidad del poder. La clase de los Macehualtin, o gente común,
representaba la mayoría de la población. Se dedicaban principalmente a la agricultura, la artesanía y las labores cotidianas que sostenían la vida de la ciudad. Aunque no gozaban de los privilegios de los nobles, podían acceder a la educación básica y participar en la defensa del imperio como soldados. Su trabajo era indispensable para el funcionamiento del sistema. Existía también un grupo intermedio compuesto por guerreros destacados y comerciantes enriquecidos. Estos podían ascender socialmente gracias a sus méritos en el campo de batalla o en el comercio a larga distancia. La movilidad social, aunque limitada, era posible en la sociedad mexica, especialmente a través del prestigio militar. Así, la guerra no solo mantenía el imperio, sino que ofrecía oportunidades individuales de ascenso. Los pochtecas, comerciantes especializados, ocupaban una posición particular en la jerarquía. Aunque no pertenecían formalmente a la nobleza, su riqueza y conexiones les otorgaban un gran poder. Además de transportar bienes, actuaban como espías y diplomáticos en territorios lejanos. Su papel económico y político los convirtió en figuras respetadas e influyentes dentro de la sociedad. La organización política del imperio se basaba en los calpullis, unidades comunitarias que agrupaban familias con tierras y responsabilidades comunes. Cada calpulli tenía su propio jefe, quien administraba los tributos y supervisaba el trabajo colectivo. Este sistema permitía una gestión local eficiente y mantenía la cohesión de la sociedad desde sus bases. Los calpullis eran la célula fundamental de la vida mexica. En cuanto a la justicia, existían tribunales encargados de resolver disputas y aplicar las leyes. Los jueces eran designados entre los nobles y debían conocer en detalle las normas establecidas. Las penas podían ser severas, incluyendo la esclavitud o la ejecución, pues el orden social debía preservarse con firmeza. La justicia era vista como una extensión de la voluntad divina y no solo como un asunto humano. La educación era obligatoria para todos los niños, aunque variaba según la clase social. Los hijos de los nobles asistían al Calmecac, donde recibían instrucción en Minmomesi, religión, astronomía, leyes y liderazgo. En cambio, los hijos de los Macehualtin iban al Telpochcali, donde se formaban en oficios, disciplina militar y valores comunitarios. Este sistema garantizaba que cada individuo estuviera preparado para cumplir su papel en la sociedad. La religión y el poder político estaban profundamente unidos. El tlatoani y los sacerdotes compartían la responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico a través de rituales y sacrificios. Las decisiones políticas se legitimaban mediante ceremonias religiosas, lo que reforzaba la autoridad de los gobernantes. La sociedad mexica vivía convencida de que la estabilidad dependía de la obediencia a los dioses y a sus representantes. Los guerreros tenían un estatus especial, ya que la expansión del imperio dependía de ellos. El valor demostrado en batalla podía otorgar tierras, títulos y privilegios. Los guerreros Águila y Jaguar representaban la élite militar y eran admirados por toda la sociedad. Su figura encarnaba los ideales de disciplina, honor y sacrificio. La jerarquía militar se convirtió en un motor de movilidad social y cohesión cultural. La esclavitud existía, pero funcionaba de manera distinta a la de otros contextos históricos. Los esclavos, llamados tlacotin, podían ser prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, tenían derechos básicos y la posibilidad de recuperar su libertad. Incluso podían poseer bienes y casarse, lo que los diferenciaba de los esclavos en otras culturas. La esclavitud mexica era más flexible y menos absoluta. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la sociedad. Aunque estaban excluidas de la guerra y la política, eran esenciales en la vida doméstica, la agricultura y el comercio local. Algunas mujeres podían destacar como sacerdotisas o curanderas, y la maternidad era vista como una forma de sacrificio comparable al del guerrero en el campo de batalla. Su rol estaba profundamente valorado dentro de la cosmovisión mexica. La jerarquía, social mexica, no era estática.
pues el mérito podía alterar las posiciones establecidas. El sistema incentivaba la disciplina, el esfuerzo y la lealtad, permitiendo que algunos individuos alcanzaran niveles superiores. Sin embargo, las diferencias entre nobles y Masehualtin seguían marcando la estructura básica. Esta organización garantizaba la estabilidad del imperio y su capacidad de expansión. En conjunto, el gobierno, la sociedad y las jerarquías mexicas formaban un sistema complejo y eficiente. Cada sector cumplía una función determinada, desde los nobles que tomaban decisiones hasta los campesinos que sostenían la economía. La integración de lo político, lo militar y lo religioso dio lugar a una de las civilizaciones más estructuradas de Mesoamérica. Este orden fue clave para el esplendor y la permanencia del imperio. Capítulo 5. Economía, tributo y comerciantes pochtecas. La economía mexica se sustentaba principalmente en la agricultura, que era la base de su subsistencia y fuente de excedentes. Las chinampas, esas islas artificiales construidas sobre el lago, producían grandes cantidades de maíz, frijoles, calabazas y chiles. Estas tierras fértiles aseguraban una alimentación estable y permitían sostener a una población cada vez mayor. La innovación agrícola fue clave para el desarrollo económico del imperio. El maíz no solo era alimento, sino también símbolo de vida y sustento espiritual. La dieta se complementaba con frijoles, amaranto, jitomates y cacao, además de la crianza de guajolotes e insectos como los chapulines. El lago proporcionaba pescado, ajolotes y algas, diversificando la alimentación. Gracias a esta variedad, los mexicas lograron una nutrición equilibrada, que fortaleció su resistencia y capacidad de expansión. Más allá de la agricultura, la economía mexica dependía de los tributos que exigían a los pueblos sometidos. Cada comunidad conquistada debía entregar periódicamente productos específicos como algodón, mantas, plumas exóticas, piedras preciosas, alimentos o esclavos. Este sistema convirtió a Tenochtitlán en un centro receptor de riquezas. El tributo era organizado con minuciosidad y registrado en códices ilustrados. La magnitud de los tributos era tan grande que el templo mayor y los palacios almacenaban verdaderos tesoros. Los gobernantes utilizaban parte de esos bienes para mantener a la nobleza, financiar guerras y patrocinar grandes obras públicas. El excedente servía también para realizar fiestas religiosas en honor a los dioses, donde se consumían enormes cantidades de alimentos y ofrendas. La economía se mezclaba con lo sagrado. El comercio desempeñaba un papel fundamental en la circulación de bienes. Los mercados, llamados tianquistli, eran espacios centrales de intercambio. El más famoso era el de Tlatelolco, descrito por los cronistas españoles como un lugar donde se reunían miles de personas diariamente. Allí se podía encontrar desde productos básicos hasta artículos de lujo, con un orden riguroso y supervisión de autoridades. En los mercados, el cacao funcionaba como moneda en ciertas transacciones, al igual que las mantas de algodón llamadas cuachtli. No existía una moneda metálica, pero estos bienes estandarizados servían como medio de pago. El trueque seguía siendo común, especialmente en productos cotidianos. Esta diversidad de formas de intercambio reflejaba la complejidad de la economía mexica. Los pochtecas, comerciantes especializados, eran una clase esencial en el sistema económico. Viajaban largas distancias para traer bienes exóticos como jade, plumas de quetzal, conchas marinas y cacao de regiones lejanas. Además de su papel económico, actuaban como espías y diplomáticos, recopilando información sobre los pueblos visitados. Su labor fortalecía tanto el comercio como la política del imperio. Estos comerciantes vivían en barrios propios y formaban corporaciones con reglas estrictas. Se organizaban en gremios y contaban con dioses protectores, como Yacatecutli, al que ofrecían ofrendas antes de emprender sus viajes. Su prestigio era tal que podían acumular riqueza y alcanzar influencia comparable a la de los nobles. El éxito en el comercio
abría las puertas a la movilidad social. El comercio interno se complementaba con rutas que conectaban Tenochtitlán con regiones costeras y montañosas. Gracias a estas redes, la capital recibía productos imposibles de obtener localmente, como sal, cacao, algodón y metales preciosos. El imperio se convirtió en un nodo central de intercambio, controlando los flujos comerciales que unían a Mesoamérica. La prosperidad dependía de estas conexiones. La administración de tributos estaba cuidadosamente regulada. Los calpixques, funcionarios encargados de recolectar los tributos, supervisaban que cada pueblo cumpliera con lo estipulado. En caso de incumplimiento, las represalias eran severas, incluyendo castigos militares. Este sistema aseguraba el flujo constante de recursos hacia Tenochtitlán y mantenía bajo control a los pueblos sometidos. El lujo y la ostentación eran manifestaciones visibles del poder económico mexica. Los gobernantes lucían mantos bordados con plumas de quetzal, joyas de oro y piedras preciosas obtenidas mediante tributo y comercio. Estas riquezas no eran solo adornos, sino símbolos de legitimidad y supremacía. La economía servía así para reforzar la imagen de grandeza imperial. La redistribución económica también tenía un componente religioso. Grandes cantidades de alimentos, bebidas y objetos de valor eran ofrecidos en ceremonias y festivales. De este modo, los recursos obtenidos por medio del comercio y el tributo regresaban a la comunidad bajo forma de rituales. La economía no era vista como un fin en sí mismo, sino como parte del equilibrio cósmico. El trabajo artesanal tuvo un papel destacado dentro de la economía. Artesanos especializados producían cerámica, armas, tejidos y objetos rituales de gran calidad. Sus productos abastecían tanto el mercado interno como el tributo hacia los templos y gobernantes. La maestría en el arte de trabajar materiales reforzaba la riqueza y la sofisticación cultural de Tenochtitlán. A pesar de la prosperidad, la economía mexica generaba tensiones en las regiones dominadas. El peso de los tributos era excesivo y muchas comunidades sufrían para cumplir con las exigencias. Este resentimiento fue una de las razones por las que varios pueblos se aliaron con los españoles en el siglo XVI. El esplendor de Tenochtitlán se sostenía en gran medida sobre la opresión de sus tributarios. La economía, el tributo y el comercio de los pochtecas hicieron de los mexicas una potencia incomparable en Mesoamérica. Su capacidad de organizar, extraer y redistribuir recursos fue el pilar de su imperio. Sin embargo, la misma estructura que los fortaleció sembró también las semillas de su vulnerabilidad. El esplendor material convivía con la fragilidad política derivada del descontento de los pueblos sometidos. Capítulo 6. Religión, cosmovisión y rituales. La religión mexica era el eje central de su vida política, social y cultural. Todo acontecimiento, desde la siembra del maíz hasta la guerra, estaba impregnado de significado religioso. Los mexicas concebían el universo como un espacio frágil que debía ser sostenido constantemente mediante ofrendas y sacrificios. Para ellos, los dioses habían entregado su energía vital en la creación del mundo, y la humanidad debía corresponder manteniendo el equilibrio cósmico. El panteón mexica era amplio y complejo, con deidades que representaban fuerzas naturales, actividades humanas y conceptos abstractos. Entre los dioses principales se encontraban Huitzilopochtli, señor del sol y la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, Quetzalcóatl, vinculado al viento y la sabiduría, y Tezcatlipoca, dios del destino y la noche. Cada deidad tenía templos, sacerdotes y festividades dedicadas que marcaban el calendario ritual. El mito de los 5 soles era fundamental en la cosmovisión mexica. Según esta creencia, el mundo había pasado por 4 eras anteriores destruidas por catástrofes naturales, y la humanidad vivía ahora bajo el 5.º sol. Este sol, sin embargo, era inestable y necesitaba alimentarse con sangre humana para continuar su movimiento. Así se justificaba la práctica de los sacrificios, vistos como una necesidad cósmica más que como un simple ritual. El sacrificio humano
fue una de las prácticas más conocidas y documentadas de la religión mexica. Lejos de ser un acto de crueldad gratuita, era entendido como el intercambio más sagrado, la vida, de una persona ofrecida a los dioses para sostener la existencia del mundo. Las ceremonias se realizaban en el Templo Mayor y podían involucrar desde prisioneros de guerra hasta víctimas voluntarias en determinados festivales. Las ceremonias religiosas seguían un orden estricto, marcado por los sacerdotes. Estos hombres vivían en templos, mantenían votos de disciplina y eran responsables de la interpretación de los augurios. Vestían túnicas negras o blancas y practicaban ayunos y autosacrificios, perforándose orejas, lenguas o muslos para ofrecer su propia sangre a los dioses. Su papel era esencial para mantener la comunicación entre el plano humano y el divino. El calendario ritual, conocido como Tonal Pohualli, organizaba las festividades a lo largo del año. Cada día estaba regido por una combinación de signos y números que determinaban su energía espiritual. Así se establecían las fechas de sacrificios, ofrendas agrícolas y celebraciones. Este calendario coexistía con el Xiu Pohualli, de 365 días, que regulaba los ciclos solares y agrícolas. Ambos sistemas se complementaban en una compleja visión del tiempo. Los rituales agrícolas eran de gran importancia, pues aseguraban las cosechas de maíz, base de la vida. Se ofrecían danzas, cantos y sacrificios para invocar la lluvia de Tlaloc o la fertilidad de la tierra. Durante estas ceremonias se construían altares adornados con flores, papel amate y figuras de masa. La comunidad entera participaba, convencida de que su supervivencia dependía de la intervención divina. Además de los sacrificios humanos, existían ofrendas de alimentos, flores, copal y figuras de jade o turquesa. Estas eran depositadas en templos, cuevas, manantiales y montañas, considerados lugares sagrados. La naturaleza era vista como un espacio vivo habitado por fuerzas divinas. Así, los mexicas mantenían un profundo respeto por el entorno, entendido como parte integral de su cosmovisión. El Fuego Nuevo era uno de los rituales más significativos, celebrado cada 52 años. Al concluir el ciclo conjunto de los calendarios solar y ritual, en ese momento se apagaban todos los fuegos de la ciudad y se encendía uno nuevo en el pecho de una víctima sacrificada. Desde allí se distribuía la llama sagrada a cada hogar y templo. Este rito simbolizaba la renovación del mundo y la continuidad de la vida. Las fiestas religiosas se acompañaban de música, danzas y representaciones simbólicas. El tambor huehuetl, las flautas y los caracoles acompañaban las ceremonias, mientras los participantes bailaban con atuendos de plumas y máscaras que representaban a los dioses. Estas expresiones artísticas no eran solo espectáculos, sino parte esencial del acto ritual que unía a la comunidad en la devoción. La educación religiosa comenzaba desde la infancia. En las escuelas, los niños aprendían cantos sagrados, narraciones mitológicas y formas de autosacrificio. La transmisión de estos saberes aseguraba que cada generación comprendiera su papel en el orden cósmico. Así, la religión no era algo distante, sino un aspecto presente en la vida cotidiana de cada individuo. El poder político se legitimaba mediante la religión. El tlatoani no era simplemente un gobernante, sino el representante de los dioses en la tierra. Su coronación incluía rituales de purificación y ofrendas en los templos principales. Cada victoria militar era celebrada con sacrificios que agradecían a los dioses el favor concedido. La religión consolidaba la autoridad y justificaba las decisiones del poder. Los templos, en especial el Templo Mayor, eran escenarios de estas prácticas. Dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, este edificio monumental simbolizaba la unión del sol y la lluvia, la guerra y la fertilidad. Cada ampliación del templo reflejaba la grandeza creciente de Tenochtitlán y su papel como centro religioso de la región. Subir sus escalinatas era un acto de devoción y temor reverencial. La cosmovisión mexica se basaba en la dualidad y el equilibrio. El
bien y el mal, la vida y la muerte, el sol y la noche eran vistos como fuerzas complementarias. El universo era concebido como un tejido en constante tensión que debía sostenerse mediante el esfuerzo humano y divino. En este marco, la religión no era solo un conjunto de creencias, sino la estructura misma que daba sentido a la existencia. En resumen, la religión mexica fue un sistema complejo que integraba mitología, rituales, sacrificios y festividades en un orden cósmico. Todo en la vida giraba en torno a la necesidad de mantener el equilibrio universal y honrar a los dioses. La cosmovisión y los rituales no solo reforzaban la identidad del pueblo, sino que garantizaban la continuidad de un imperio cuyo poder se entendía como voluntad divina. Capítulo 7. Ciencia, calendarios y saberes. El conocimiento mexica estaba profundamente vinculado a la observación de la naturaleza. A través de la experiencia acumulada por generaciones, lograron interpretar los ciclos del Sol, la Luna, los planetas y las estaciones. Esta atención rigurosa al entorno no solo tenía fines prácticos, sino también religiosos, pues los astros eran vistos como manifestaciones divinas. La ciencia y la espiritualidad se entrelazaban en un mismo marco. Uno de los logros más notables fue la creación de dos calendarios complementarios. El Xiuhpohualli, de 365 días, regulaba el ciclo solar y agrícola. Estaba dividido en 18 veintenas, cada una con festividades propias, más 5 días adicionales considerados aciagos. Este calendario era indispensable para organizar la siembra, la cosecha y las grandes ceremonias. Su precisión reflejaba un conocimiento avanzado del tiempo. El Tonalpohualli, en cambio, tenía 260 días y estaba destinado a fines rituales y adivinatorios. Combinaba 20 signos con 13 números para formar un ciclo complejo de energías sagradas. Los sacerdotes lo utilizaban para determinar augurios, nombrar a los recién nacidos y fijar fechas propicias para las guerras. Este calendario reflejaba la visión cíclica del universo, donde todo acontecimiento tenía un momento adecuado. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían, lo que marcaba el cierre de un ciclo cósmico. Este acontecimiento era celebrado con la ceremonia del fuego nuevo, en la cual se apagaban todas las llamas y se encendía una nueva que simbolizaba la renovación del mundo. El conocimiento astronómico y la ritualidad se fusionaban en un mismo acto, otorgando continuidad al cosmos y a la sociedad. Los mexicas desarrollaron una notable tradición en medicina, basada en la herbolaria y la observación empírica. Conocían las propiedades de cientos de plantas, como el maguey, el cacao, la corteza de sauces y el chile, que utilizaban para tratar enfermedades y aliviar dolores. Los médicos, llamados ticitl, aplicaban también masajes, baños de vapor en temazcales y rituales espirituales para curar el cuerpo y el alma. La cirugía, aunque limitada, incluía prácticas como suturar heridas con cabellos humanos o espinas y la reducción de fracturas mediante entablillados. También utilizaban obsidiana pulida como bisturí por su filo extremadamente preciso. Estas técnicas muestran una combinación de conocimiento práctico y recursos naturales, adaptados a las necesidades médicas de la época. El saber mexica también se plasmaba en los códices, manuscritos pintados en papel, amate o piel de venado. Allí se registraban genealogías, tributos, conquistas, mapas y rituales. Los tlacuilos, o escribas pintores, eran los encargados de elaborar estos documentos, combinando imágenes y glifos. Los códices no eran solo registros, sino también herramientas de memoria colectiva y legitimación política. En el campo de la arquitectura hidráulica, los mexicas destacaron por la construcción de diques y acueductos que regulaban el agua del lago. El dique de Nezahualcóyotl, por ejemplo, separaba el agua salada de la dulce, garantizando el riego de las chinampas. Los acueductos traían agua potable desde Chapultepec hasta Tenochtitlán. Estas obras muestran un dominio técnico extraordinario en el manejo del entorno lacustre. La observación astronómica se realizaba desde templos y observatorios. Los sacerdotes
estudiaban los movimientos de Venus, considerado un astro de gran importancia bélica y ritual. También identificaron solsticios y equinoccios, alineando templos con estos fenómenos celestes. La precisión de sus cálculos permitía prever fenómenos naturales y reforzaba el vínculo entre el cielo y la tierra. La educación científica se transmitía en el Calmecac y el Telpochcali. En el primero, los hijos de la nobleza aprendían matemáticas, astronomía, historia y religión con fines administrativos y sacerdotales. En el segundo, los jóvenes del pueblo adquirían conocimientos prácticos de agricultura, guerra y oficios. Ambos sistemas aseguraban que los saberes se preservaran y se transmitieran a cada nueva generación. En matemáticas, los mexicas utilizaban un sistema vigesimal, basado en el número 20. Representaban las cantidades mediante puntos y símbolos específicos, lo que les permitía llevar registros precisos de tributos y cálculos astronómicos. Con esta base lograron una organización económica y ritual muy eficiente, adaptada a las necesidades del imperio. La poesía y la filosofía también formaban parte de sus saberes. Los tlamatínime, considerados sabios, reflexionaban sobre la naturaleza de la vida, la fugacidad de la existencia y la búsqueda de la verdad. Sus poemas, conservados en códices y tradiciones orales, muestran una sensibilidad profunda que complementaba los conocimientos prácticos. Para ellos la sabiduría era tanto racional como espiritual. La botánica y la zoología tenían un lugar importante en su visión científica. Los mexicas clasificaban plantas y animales según sus propiedades medicinales, alimenticias o rituales. Los jardines de Moctezuma, descritos por los cronistas, reunían especies de diferentes regiones del imperio, funcionando como un espacio de estudio y contemplación. Estas colecciones eran una muestra temprana de interés sistemático por la naturaleza. El arte de la predicción estaba relacionado con la astronomía y la numerología. Los sacerdotes interpretaban señales celestes, sueños y presagios para orientar decisiones políticas y militares. Aunque hoy se considere adivinación, en su tiempo era un saber respetado y parte esencial de la organización social. La ciencia mexica no separaba lo racional de lo espiritual, sino que integraba ambos aspectos. En conjunto, la ciencia mexica fue un sistema integral que combinaba astronomía, medicina, matemáticas y filosofía con la religión y la política. Su objetivo no era solo acumular conocimiento, sino mantener la armonía del universo y garantizar la supervivencia del pueblo. Este legado revela una civilización que alcanzó una notable profundidad intelectual y técnica, reflejada en cada aspecto de su vida cotidiana. Capítulo 8. Arte, arquitectura y vida cotidiana. El arte mexica fue una manifestación inseparable de su religión y su política. Esculturas monumentales, códices ilustrados y cerámicas no eran simples objetos estéticos, sino vehículos de comunicación con los dioses y símbolos de poder. Las imágenes de Huitzilopochtli, Coatlicue o Tlaloc representaban tanto devoción como legitimidad. Cada obra servía para reforzar la identidad colectiva del imperio y exaltar sus valores. La escultura en piedra alcanzó un nivel sobresaliente. Una de las piezas más emblemáticas es la Piedra del Sol, un monolito de basalto que refleja la concepción del tiempo y los ciclos cósmicos. Del mismo modo, colosales figuras como la Coatlicue, con su imponente representación de la fertilidad y la muerte, muestran la fuerza expresiva de la plástica mexica. Estas esculturas se colocaban en templos y plazas, impresionando a los visitantes y súbditos. La cerámica cumplía funciones prácticas y rituales. Vasijas decoradas con símbolos geométricos y figuras mitológicas se utilizaban tanto en el hogar como en ofrendas. Algunas piezas estaban pintadas con vivos colores, mientras que otras mantenían acabados sencillos, destinadas al uso cotidiano. La cerámica se convirtió en un reflejo de la vida diaria, donde lo funcional y lo espiritual se mezclaban. El arte plumario fue otra de las grandes expresiones mexicas. Los amantecas, artesanos especializados, confeccionaban mantos, escudos
y tocados con plumas de quetzal, guacamaya y otras aves exóticas. Estos trabajos eran altamente valorados y reservados para nobles y sacerdotes. El penacho atribuido a Moctezuma es ejemplo de la sofisticación alcanzada. El uso de plumas no solo era decorativo, sino símbolo de conexión con el cielo. La arquitectura mexica se organizaba en torno a los centros ceremoniales. El Templo Mayor de Tenochtitlán fue el corazón religioso y político del imperio. Sus dos escalinatas llevaban a los santuarios de Huitzilopochtli y Tlaloc, reflejando la dualidad entre guerra y fertilidad. Cada reconstrucción del templo, realizada tras conquistas importantes, aumentaba su altura y magnificencia, marcando la grandeza creciente del imperio. Los palacios de los tlatoanis, como el de Moctezuma, eran vastos complejos con patios, salas de recepción, jardines y zoológicos. Allí se almacenaban tributos y se recibían embajadas extranjeras. Estos edificios, adornados con relieves y murales, mostraban la opulencia de la nobleza y la capacidad de organización arquitectónica. Eran tanto residencias como centros administrativos. La vida cotidiana en Tenochtitlán estaba marcada por una organización urbana rigurosa. La ciudad se dividía en calpullis, con barrios organizados alrededor de templos menores y plazas. Las casas comunes eran de adobe y caña, mientras que las de los nobles se construían con piedra y estaban decoradas. Las calles y canales conectaban toda la ciudad, mostrando un orden funcional y estético. Los mercados eran parte esencial de la vida diaria. El de Tlatelolco reunía a miles de personas en un espacio perfectamente organizado. Allí se vendían alimentos, textiles, herramientas y objetos de lujo. Los cronistas describieron el orden y limpieza del lugar, con jueces supervisando las transacciones. El mercado no era solo económico, sino también un punto de encuentro social y cultural. En el hogar las mujeres desempeñaban un rol crucial. Se dedicaban a la preparación de alimentos, el tejido y la educación de los hijos. El fogón era considerado sagrado y la cocina un espacio central en la vida familiar. Las tortillas, el atole y el tamal eran preparados diariamente, mientras se transmitían conocimientos ancestrales. La vida doméstica reflejaba valores de disciplina y comunidad. La vestimenta variaba según la clase social. Los macehualtin vestían con tilmas y huipiles de algodón sencillo o fibras de maguey, mientras que los nobles usaban mantos bordados con plumas y piedras preciosas. Los guerreros águila y jaguar portaban trajes distintivos que simbolizaban su rango. La ropa no solo protegía, sino que expresaba identidad, estatus y pertenencia. El entretenimiento incluía juegos, música y danzas. El tlachtli, juego de pelota ritual, se practicaba en canchas especiales y tenía significados religiosos. La música acompañaba tanto ceremonias como celebraciones cotidianas, con instrumentos de viento, percusión y cuerdas. Las danzas eran expresiones colectivas que unían a la comunidad y transmitían historias. La recreación estaba siempre impregnada de un trasfondo espiritual. La higiene y la salud eran valoradas en la vida diaria. Los temazcales, baños de vapor construidos con piedra, se utilizaban para limpiar el cuerpo y el espíritu. Estos espacios servían para la relajación, la medicina y la preparación de guerreros. El uso de hierbas aromáticas y sudoración controlada muestra una comprensión integral del bienestar. La limpieza era signo de disciplina y respeto. El arte de la escritura pictográfica permitía transmitir conocimientos y preservar la memoria. Aunque no era un sistema alfabético, combinaba imágenes y glifos fonéticos para registrar nombres, fechas y acontecimientos. Los códices eran utilizados tanto en la educación como en la administración. La escritura reforzaba la continuidad cultural y el poder político. La educación estética también formaba parte de la vida cotidiana. Los jóvenes aprendían cantos, poemas y danzas que exaltaban a los dioses y a los héroes. La poesía náhuatl, cargada de metáforas sobre la fugacidad de la vida, reflejaba la sensibilidad artística del pueblo. La belleza era concebida como un medio para acercarse a lo divino y comprender la fragilidad de la existencia. En conjunto,
El arte, la arquitectura y la vida diaria de los mexicas expresaban un equilibrio entre funcionalidad, espiritualidad y poder. Cada obra, cada ceremonia y cada costumbre estaba orientada a mantener el orden del cosmos y la grandeza del imperio. La estética y la vida cotidiana no eran aspectos separados, sino parte de una misma visión que daba sentido a la existencia mexica. Capítulo 9. Moctezuma II, Cortés y la caída de Tenochtitlán. Moctezuma II, también conocido como Moctezuma Xocoyotzin, asumió el poder en 1502 y fue uno de los últimos grandes tlatoanis mexicas. Su gobierno coincidió con la expansión máxima del imperio, pero también con tensiones internas cada vez más marcadas. Hombre profundamente religioso y cauteloso, veía en los presagios y señales una guía para sus decisiones. Su reinado fue de esplendor, pero también de incertidumbre frente a lo desconocido. Durante los primeros años de su gobierno, Moctezuma reforzó la autoridad del tlatoani, concentrando más poder en su figura. Impuso un ceremonial estricto en la corte y elevó la distancia entre él y sus súbditos. Mientras que sus predecesores eran más accesibles, Moctezuma se rodeó de protocolos que lo mostraban como representante supremo de los dioses. Este cambio transformó la política interna y la percepción de su liderazgo. En 1519 llegaron al territorio mexica los españoles encabezados por Hernán Cortés. La expedición, compuesta por unos pocos centenares de hombres y aliados indígenas, parecía insignificante frente a la magnitud del imperio. Sin embargo, los mexicas vieron en su llegada un acontecimiento cargado de simbolismo. Algunos sacerdotes lo interpretaron como el retorno de Quetzalcóatl, lo que alimentó dudas y temores en la corte. Cortés, con gran habilidad política, estableció alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, como los totonacas y sobre todo los tlaxcaltecas. Estos pueblos resentían los pesados tributos y la violencia de las guerras floridas. Gracias a estas alianzas, los españoles multiplicaron su fuerza y obtuvieron información crucial sobre el imperio. La estrategia de dividir a los indígenas fue decisiva en el desarrollo posterior. Moctezuma, en lugar de rechazar de inmediato a los recién llegados, optó por recibirlos en Tenochtitlán en noviembre de 1519. El encuentro entre Cortés y el tlatoani fue descrito con asombro por los cronistas. El gobernante mexica los hospedó en palacios, les ofreció regalos y buscó apaciguarlos con muestras de respeto. Esta actitud, motivada en parte por la prudencia religiosa, fue vista por muchos como una señal de debilidad. La presencia española pronto se tornó en una ocupación. Cortés tomó a Moctezuma como rehén dentro de su propio palacio, utilizándolo como instrumento de control sobre la nobleza mexica. Aunque el tlatoani siguió gobernando formalmente, sus decisiones estaban condicionadas por la presión de los invasores. La tensión entre la élite mexica y los extranjeros creció de manera insostenible. En 1520 estalló un conflicto abierto cuando, durante la fiesta de Toxcatl, los españoles masacraron a numerosos nobles y sacerdotes en el Templo Mayor. Este acto desató la furia del pueblo y dio inicio a una rebelión. Moctezuma intentó calmar a los mexicas, pero fue rechazado y, según las fuentes, murió poco después en circunstancias confusas. Su fallecimiento marcó el fin de una etapa crucial en la historia del imperio. Tras la muerte de Moctezuma, los mexicas eligieron a Cuitláhuac como nuevo tlatoani. Bajo su liderazgo, organizaron una feroz resistencia que culminó en 1907, la llamada Noche Triste, cuando los españoles intentaron huir de la ciudad y sufrieron graves pérdidas. Sin embargo, la epidemia de viruela, introducida por los europeos, diezmó a la población y debilitó a los defensores. Cuitláhuac murió víctima de la enfermedad poco después de asumir el poder. El último tlatoani, Cuauhtémoc, tomó el mando en medio de la crisis. Joven y valiente, se convirtió en símbolo de resistencia frente a los invasores. Bajo su liderazgo, los mexicas reforzaron las defensas de Tenochtitlán y enfrentaron con determinación el asedio. La ciudad, sin embargo,
padecía hambre, enfermedades y la presión constante de los aliados indígenas de los españoles. En 1521, Cortés inició el asedio final a Tenochtitlán. Utilizando brigantinas construidas en el lago, controló los canales y cortó el suministro de agua y alimentos. Durante semanas, la ciudad resistió con heroísmo, luchando calle por calle y casa por casa. Los mexicas no se rindieron fácilmente, conscientes de que defendían no solo su ciudad, sino también su cosmovisión y su mundo. La batalla fue devastadora. Los templos y edificios fueron destruidos y la población sufrió hambre extrema. Los cronistas describieron escenas de desesperación, donde la escasez llevó al límite a los habitantes. A pesar de la valentía de los guerreros y la resistencia organizada, la superioridad militar de los españoles y sus aliados terminó imponiéndose. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir por el lago. Su rendición marcó la caída definitiva de Tenochtitlán. Con ella, desapareció el Imperio Mexica como entidad política independiente. La ciudad fue arrasada y, sobre sus ruinas, los españoles comenzaron la construcción de la Ciudad de México, capital del virreinato. La caída de Tenochtitlán no solo fue una derrota militar, sino también el colapso de un orden cultural y religioso. Los templos fueron destruidos, los códices quemados y los dioses prohibidos. Sin embargo, la memoria y las tradiciones sobrevivieron en las comunidades indígenas, que mantuvieron vivas sus lenguas, costumbres y creencias en medio de la dominación colonial. Los testimonios de este periodo muestran la complejidad del encuentro entre dos mundos. Para los españoles, la conquista fue un triunfo glorioso. Para los mexicas, una tragedia acompañada de sufrimiento. La figura de Moctezuma quedó envuelta en juicios contradictorios, visto a veces como débil y otras como prudente. Lo cierto es que su reinado representó el umbral entre la grandeza imperial y la caída inevitable. La llegada de Cortés y la caída de Tenochtitlán marcaron el inicio de una nueva era en la historia de Mesoamérica. Fue el choque de dos civilizaciones con cosmovisiones distintas, cuyo desenlace transformó para siempre la región. El legado de los mexicas, aunque sometido, perduró en la cultura, la memoria y el espíritu de sus descendientes. La grandeza de Tenochtitlán quedó grabada en la historia universal. Capítulo 10. Curiosidades y legado duradero. El mundo mexica dejó una huella profunda que aún hoy sigue viva en la cultura mexicana y universal. Uno de los aspectos más llamativos es que el símbolo del águila devorando una serpiente sobre un nopal, que representaba el cumplimiento de la profecía de Huitzilopochtli, se convirtió en el emblema de la bandera de México. Este símbolo es un recordatorio constante del origen mítico de Tenochtitlán y del espíritu de resistencia de los mexicas. Entre las curiosidades más destacadas se encuentra la sofisticación de sus chinampas. Estas islas agrícolas artificiales no solo aseguraban la alimentación de la ciudad, sino que además constituyen un sistema de cultivo sostenible que, sorprendentemente, sigue siendo utilizado en algunos lugares de Xochimilco. Los cronistas españoles quedaron asombrados por la abundancia de alimentos producidos en espacios reducidos. El mercado de Tlatelolco también despertó gran admiración en los conquistadores. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo describieron con detalle su organización y magnitud, afirmando que reunía diariamente a decenas de miles de personas. Se podía encontrar desde objetos de lujo como joyas y plumas, hasta utensilios domésticos y alimentos básicos. Era un centro económico de dimensiones colosales para su tiempo. En el ámbito de la medicina, la herbolaria mexica continúa siendo un legado vivo. Plantas como el cempoalxochitl, la salvia o el maguey eran utilizadas para aliviar dolencias y hoy siguen presentes en la medicina tradicional. El uso del temazcal como espacio terapéutico también ha perdurado y es considerado un antecesor de prácticas modernas de hidroterapia y relajación. Otra curiosidad relevante es la importancia del cacao en la cultura mexica. Considerado un regalo de los dioses,
se utilizaba como moneda de cambio y como bebida reservada para nobles y guerreros. Preparado con agua, chile y especias, el chocolate era una bebida ritual y estimulante. Su introducción en Europa tras la conquista transformó para siempre la gastronomía mundial. El arte plumario mexica alcanzó tal sofisticación que muchas de sus piezas fueron enviadas a Europa como tributos. El llamado penacho de Moctezuma, conservado en Viena, es un ejemplo extraordinario de la delicadeza y riqueza de este arte. Aunque existen debates sobre si realmente perteneció al Tlatoani, su valor simbólico e histórico es incalculable. En cuanto a su arquitectura, aunque gran parte de Tenochtitlán fue destruida, excavaciones en el centro de Ciudad de México han permitido recuperar vestigios como el Templo Mayor. Estos descubrimientos han revelado la grandeza de la ciudad y han permitido comprender mejor la planificación urbana mexica. El contraste entre los restos arqueológicos y los edificios coloniales posteriores muestra el choque entre dos mundos. El idioma náhuatl, lengua de los mexicas, sigue siendo hablado por más de 1 millón de personas en México. Muchas palabras náhuatl fueron incorporadas al español, como chocolate, tomate, coyote o aguacate. Este legado lingüístico demuestra la influencia perdurable de la cultura mexica en la vida cotidiana, más allá de su desaparición política. El pensamiento filosófico también dejó una huella importante. Los tlamatínime, sabios mexicas, reflexionaban sobre la fugacidad de la vida y la búsqueda de lo verdadero. Frases como «somos flores que se marchitan», «pinturas que se borran», expresan una visión existencial que resuena incluso hoy. Esta profundidad filosófica revela que la grandeza mexica no fue solo material, sino también intelectual y espiritual. La cosmovisión mexica influyó en las fiestas y tradiciones actuales. El Día de Muertos, aunque con raíces coloniales, conserva elementos indígenas relacionados con la veneración de los antepasados. La idea de que la vida y la muerte son parte de un ciclo eterno proviene directamente de creencias prehispánicas. De este modo, la espiritualidad mexica sigue latiendo en las celebraciones populares. La organización militar mexica ha sido objeto de curiosidad, pues combinaba disciplina y simbolismo. Los guerreros Águila y Jaguar, con sus trajes distintivos, inspiraban temor y admiración. Sus tácticas de captura en combate, destinadas a obtener prisioneros para los sacrificios, diferían de los objetivos puramente bélicos de otras culturas. La guerra era un medio tanto político como religioso. El sistema educativo obligatorio es otro legado notable. A diferencia de muchas sociedades de la época, los mexicas instruían a todos los niños, independientemente de su origen social. Este compromiso con la educación aseguraba la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos. La preparación de cada ciudadano para servir al imperio era vista como un deber colectivo. La caída de Tenochtitlán en 1521 no significó la desaparición de la cultura mexica. Muchos de sus conocimientos fueron asimilados y adaptados durante el periodo colonial. Las técnicas agrícolas, la herbolaria, la gastronomía y la lengua sobrevivieron en la vida cotidiana. Incluso bajo dominio extranjero, los pueblos mantuvieron vivas sus raíces culturales. El legado mexica también se refleja en la identidad moderna de México. Monumentos, museos y celebraciones rescatan la memoria de esta civilización. La imagen del águila y el nopal, las palabras náhuatl y las prácticas ancestrales forman parte del orgullo nacional. La historia de los mexicas se transformó en un símbolo de resistencia y continuidad cultural frente a la adversidad. En conclusión, el mundo mexica no quedó enterrado con la caída de Tenochtitlán, sino que se proyectó hacia el futuro. Sus curiosidades y aportes siguen vivos en la lengua, la comida, las tradiciones y la identidad de millones de personas. El legado de los mexicas demuestra que, aunque su imperio desapareció, su influencia sigue presente como un eco poderoso que trasciende los siglos, 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 que trasciende los